Dios los bendiga, hermanos. Estoy contento de poder compartir con ustedes una porción de lo que el Señor ha ministrado a mi vida en este tiempo. Bueno, ya me presenté hace unos cuantos días. Mi nombre es Diego Urtiaga, soy de Montevideo. Soy sobrino político de Gustavo Valenzuela, que es el administrador del grupo. Y congrego en la Iglesia Comunidad Roca Eterna. ¿Sí? Me gustaría compartir con ustedes una temática que va a tener conexión con mis próximos videos, si Dios quiere, que es centrar la mirada en las características de nuestro Señor, el carácter de nuestro Señor, la personalidad de nuestro Señor. Cuando digo el Señor, no estoy hablando solamente de Jesucristo, estoy hablando de Dios, ¿sí? De la Trinidad, de las características que tiene el Dios al que servimos, ¿sí? Claramente, en cada uno de los aspectos que voy a ir hablando, trabajando, vamos a ver si reflejado o manifestado a través de la figura de Cristo, a través de la figura del Espíritu Santo o a través de la figura de Dios Padre. Los tres son unos y nosotros glorificamos a ese Dios que es tripartito. Amén. Bueno, quiero comenzar con un libro que me recomendó Gustavo, que lo estuve leyendo. Es un libro que se titula Teología Sistemática, una introducción a la doctrina bíblica. Está escrito por el autor Wayne Grudem. Pesa un poquito, pero se los dejo allí para que lo puedan de repente buscar. Luego les saco una foto porque ya veo que lo están viendo despejado, porque es una cámara frontal la que estoy utilizando, ¿sí? Bien, voy a utilizar este libro específicamente para poder comenzar a hablar sobre estos atributos de Dios, ¿sí? Sus características, los que conforman su esencia, su carácter, ¿sí? Bien, cuando hablamos de atributos de Dios, del carácter del Señor, de las características que tiene, tenemos que repartirlo, seguramente algunos de ustedes ya lo sepan, tenemos que repartirlo en dos grandes mitades. Por un lado están los atributos que son comunicables y por otro lado están los atributos que son incomunicables. De alguna forma se denominan así para transmitir que en los atributos comunicables, los que son comunicables, son atributos en los cuales el ser humano, porque así Dios lo ha querido, podemos de alguna forma participar. Nos vemos bendecidos, nos vemos implicados, podemos llegar a tener una experiencia más cercana, ¿sí? Con esas características puntuales del Señor que en esta corriente se titula atributos comunicables, ¿sí? Son los que de alguna forma se allegan más a nosotros. Podemos llegar a tener experiencias cercanas con estos atributos. Y luego, por otro lado, están los atributos incomunicables, que son los atributos con los que el Señor también cuenta, pero que no nos implican a nosotros, no tienen que ver con nosotros, y me atrevería a decir que rara vez podemos nosotros tener experiencias en el Señor que tengan que ver con estos atributos, ¿sí? Seguramente más de uno en este grupo ya lo sepa, lo haya estudiado, trabajado, y los que no se van a ir dando cuenta a medida de que los vaya dando en las diferentes secciones, en los diferentes videos, ¿sí? Al empezar a estudiar, a armar el estudio, me di cuenta de que era muy rico tener una lectura del texto tal cual está escrito por el autor, ¿sí? Wayne Grudem. Así que bueno, espero que pueda ser de igual bendición. Yo lo que voy a hacer es ir leyendo y luego voy a extraer las citas bíblicas, que también las voy a leer ahora, pero las voy a colocar en el grupo para que cada uno las tenga para ir a consultar, ¿sí?
porque si no van a quedar solo en mis palabras, en forma de audio, ¿sí? Bueno, dentro de los atributos incomunicables de Dios, voy a comenzar primero, voy a introducir el tema con el atributo de la independencia de Dios, ¿sí? Vamos a leer y a reflexionar sobre nuestro Dios como un Dios independiente. Leamos. Dice: la independencia de Dios se define como sigue. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. A este atributo de Dios a veces se le llama existencia propia o aceidad, de las palabras latinas AC, que quieren decir de sí mismo. La Biblia en varios lugares enseña que Dios no necesita de nada de la creación a fin de existir Él, ni para ninguna otra razón. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Pablo les proclama a los hombres de Atenas: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor de los cielos y de la tierra. Leo de nuevo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, según Hechos 17, 24 al 25. La implicación es que Dios no necesita nada de los seres humanos. Dios le preguntó a Job: ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos, según la cita de Job 41:11. Nadie jamás ha contribuido para Dios algo que no haya recibido de Dios, quien creó todas las cosas. De modo similar, leemos la palabra de Dios en el Salmo 50, que dice: míos son los animales del bosque y míos también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, a todas las bestias del campo, ellas son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Salmo 50, 10 al 12. Algunos han pensado a veces que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo y necesitaba comunión con otras personas. Si esto fuera cierto, ciertamente significaría que Dios no es completamente independiente de la creación. Significaría que Dios necesitaba crear a los seres humanos a fin de sentirse completamente feliz o completamente satisfecho en su experiencia personal. Sin embargo, hay algunas indicaciones específicas en las palabras de Jesús que muestran que esta idea es inexacta. En Juan 17:5, Jesús ora y dice: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Aquí hay una indicación de que el Padre y el Hijo compartían la gloria antes de la creación. Amén. Luego, en Juan 17:24, un poco más adelante en esta oración, Jesús le dice al Padre: mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Hubo amor y comunicación entre el Padre y el Hijo antes de la creación. Estos pasajes indican explícitamente lo que podemos aprender en otras partes de la doctrina de la Trinidad, es decir, que entre las personas de la Trinidad había amor perfecto, comunión y comunicación por toda la eternidad. El hecho de que Dios es tres personas y sin embargo un solo Dios, que quiere decir que no había soledad o falta de comunión personal en Dios antes de la creación. De hecho, el amor y la comunión interpersonal y el compartir la gloria siempre ha sido y siempre será mucho más perfecto que cualquier comunión que nosotros, como seres humanos finitos, jamás tendremos con Dios. Y como el segundo versículo citado arriba
habla de la gloria que el Padre le dio al Hijo, debemos también darnos cuenta de que hay un dar gloria de un miembro de la Trinidad al otro que sobrepasa con mucho cualquier otorgamiento de gloria que jamás ha podido darle a Dios toda la creación. Respecto a la existencia de Dios, esta doctrina también nos recuerda que solo Dios existe en virtud de su propia naturaleza y que nunca fue creado y nunca empezó a existir. Siempre fue. Esto se ve en el hecho de que todas las cosas que existen fueron hechas por Él, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Esto también lo afirma Juan 1:3, Romanos 11:35 al 36, Primera de Corintios 8:6. Por otro lado, Moisés nos dice que Dios existió antes de que hubiera creación alguna. Desde antes de que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Salmo 92. La independencia de Dios también se ve en la forma en que se designa a sí mismo. En Éxodo 3:14 podemos ver la famosa frasecita que dice: yo soy el que soy. Es posible traducir esta afirmación como yo seré el que seré, pero en ambos casos la implicación es que la existencia y carácter de Dios la determina Él mismo por sí solo y no depende de nadie ni de ninguna otra cosa. Esto quiere decir que el ser de Dios siempre ha sido y siempre será exactamente lo que es. Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia o naturaleza. Sin la creación, Dios seguiría siendo infinitamente amor, infinitamente justo, infinitamente eterno, omnisciente, trinitario y por demás, etc. La existencia de Dios es también algo totalmente singular. No es simplemente que Dios no necesita la creación para nada. Dios no podría necesitar la creación para nada. La diferencia entre la criatura y el creador es una diferencia inmensamente vasta, porque Dios existe en un orden fundamentalmente diferente. No es simplemente que nosotros existimos y Dios siempre ha existido. Es también que Dios necesariamente existe en una manera infinitamente mejor, más fuerte, más excelente. La diferencia entre el ser de Dios y el nuestro es más que la diferencia entre el sol y una vela, más que la diferencia entre el océano y una gota de agua, más que la diferencia entre el casquete polar ártico y un copo de nieve, más que la diferencia entre el universo y el cuarto en que estamos sentados. El ser de Dios es cualitativamente diferente. Ninguna limitación o imperfección de la creación se debe proyectar en nuestro concepto de Dios. Él es creador. Todo lo demás es criatura. Todo lo demás puede desaparecer en un instante. Él necesariamente existe para siempre. La consideración en balance respecto a esta doctrina es el hecho de que nosotros y el resto de la creación podemos glorificar a Dios y proporcionarle gozo. Esto se debe indicar a fin de guardarnos contra cualquier idea de que la independencia de Dios nos deja a nosotros sin significado. Alguien pudiera preguntarse: si Dios no nos necesita para nada, ¿tenemos alguna importancia? ¿Hay alguna significación para nuestra existencia o para la existencia del resto de la creación? En respuesta se debe decir que somos en realidad muy significativos, porque Dios nos ha creado y ha determinado que seamos significativos para Él. Esta es la definición final de la significación genuina. Dios habla de sus hijos e hijas de todos los términos de la tierra como todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé, según Isaías 43:7.
Aunque Dios no tenía que crearnos, aunque Dios no tenía que creamos, decidió hacerlo por decisión totalmente libre. Decidió crearnos para que lo glorifiquemos. Según Efesios 1:11-12, Apocalipsis 4:11. También es cierto que podemos proporcionar verdadero gozo y deleite a Dios. Una de las cosas más asombrosas que dice la Biblia es que Dios se deleita en su pueblo y se regocija por ellos. Isaías profetiza respecto a la restauración del pueblo de Dios. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra le llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá tu tierra tendrá esposo. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Isaías 62:3-5. De modo similar, Sofonías profetiza que el Señor se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Lo encontramos en Sofonías 3:17-18. Dios no nos necesita para nada, sin embargo, en un asombroso hecho de nuestra existencia, que Él escoja deleitarse en nosotros y permitimos darle gozo a su corazón. Esta es la base de la significación personal en la vida de todos los del pueblo de Dios. Ser significante para Dios es ser significante en su sentido supremo. No se puede imaginar ninguna significación personal mayor. Amén. Hermanos, a través de esta parte específica del estudio, nosotros estamos encontrando en la Biblia, acompañados de este libro, que para mí ha sido una bendición, espero que sea para ustedes también, estamos encontrando el atributo del Señor de este primer punto de la independencia de Dios, de poder estudiar de que nuestro Señor tiene esta característica, esta cualidad de ser independiente, de ser un Dios completamente estable, completamente suficiente, autosuficiente sería la palabra. Es un Dios eterno, es un Dios que no necesita de nada más fuera de Él para existir primeramente, luego para cumplir su voluntad, para llevar a cabo su plan, para mantener, como leíamos por ahí también, esa comunión dentro de la Trinidad, esa comunión plena a la que el ser humano no alcanza, no comprende. Es la comunión que existe entre las tres personas de nuestro Dios. Hemos visto a través de los diferentes versículos cómo la Biblia refleja y habla y afirma de que el Señor no depende de lo creado, por ende no necesita de nosotros. Suena fuerte. Cuando uno lo escucha o lo lee por primera vez, suena fuerte y puede llegar incluso en algunos casos a herir el ego o a derribar alguna columna fuerte en nuestra vida que hasta ahora habíamos mal aprendido, pero es así. Dios no necesita de la creación, Dios no necesita del ser humano, ni para ser, ni para obrar, ni para culminar su plan. No nos necesita. La palabra que en este momento compartiendo con ustedes viene a mi mente es misericordia del Señor. Misericordia del Señor, que aún nosotros estando pisando esta tierra, Él no necesita de nosotros, pero sí estamos formando parte como alguien más,
formando parte de este gran plan, de este gran puzzle del Señor, que además nuestra vida es una vida finita. Nosotros tenemos un nacimiento puntual en la historia, donde nuestro Dios es el escritor y es el protagonista y es el hacedor. Somos un punto en su historia eterna, tenemos una vida finita con un comienzo y en Él vamos a tener vida eterna junto a Él. Pero tenemos que entender de que el Señor fue, es y será. Él es el autor y es el consumador, es el que lleva a cabo, el que tiene la obra completa, el que conoce todas las cosas. Nosotros simplemente somos su creación, que hemos nacido y hemos alcanzado en Él vida eterna para adorarle, para causarle a nuestro Señor gozo si estamos dentro de su voluntad, como leíamos recién. Amén. Que podamos estar en el camino del Señor trayendo gozo al Señor en todo tiempo, con un entendimiento de que estamos plantados en su plan por misericordia, que existimos por misericordia, que por misericordia vamos a alcanzar salvación, ¿sí? Y entendiendo de que el Señor no nos necesita. Si nosotros llegamos a entender plenamente, el Espíritu Santo nos ministra y podemos entender de que el Señor es independiente, como estudiamos hoy, vamos a ir de a poco alcanzando otro tipo de luz en nuestra mente. Amén. Si entendemos de que el Señor es independiente. Quisiera agregar antes de terminar una reflexión y ya a modo personal. El Señor tiene la cualidad, la característica de ser independiente. No es para nada, una característica que nosotros, cristianos, su creación, hijos de Él, tengamos que tener. Nosotros no tenemos que ser independientes. Tenemos que ser dependientes del Señor. No podemos ser autosuficientes. No podemos ser otra palabra, el sinónimo que se le ocurra a usted. No podemos nosotros no podemos ser autores de nuestra historia. No podemos ser hacedores, no podemos tomar las decisiones. Tiene que tomarlas Él, tiene que obrar Él tiene que manejar nuestra vida. ¿Sí? Él tiene que obrar en nuestra vida, Él es el que nos va a llevar a buen puerto. Por eso no es algo de casualidad que esta característica del Señor sea un atributo incomunicable, del que nosotros no tenemos participación, no tenemos experiencia con referencia a la independencia del Señor. ¿Por qué será? Y bueno, no será porque realmente el ser humano tiene que ser un ser dependiente. Eso es lo que te termino planteando a ti en esta noche. Que como seres humanos, hijos del Señor, tenemos que ser dependientes de Dios. Imagínense una vida plena donde somos guiados por el ser que nos creó, que es eterno, que todo lo sabe, que todo lo puede, que se maneja Él mismo, que nada lo supera, que tiene en Él mismo, en la imagen de la Trinidad, un amor pleno, una comunicación plena, una comunión plena. La gloria es Él y con Él. ¿Cómo no vamos a depender de Él? ¿Cómo no vamos a depositar toda nuestra confianza? Amén. Los desafío. Dios los bendiga y bueno, seguiremos hablando en las próximas semanas del resto de los atributos del Señor. Bendiciones.